A Julio Cid, militante de la Cuarta Internacional, muerto en las barricadas de mayo de 1937, y a todos los revolucionarios que lucharon en ellas. A Andreu Nin y Camilo Berneri, asesinados por la contrarrevolución. En 1936, la movilización revolucionaria de los trabajadores se extiende a toda Europa. Huelga general en Bélgica, huelga general en Francia. El 19 de julio de 1936, cuando los generales se sublevan, son los obreros organizados en la UGT y la CNT los que les cierran el paso, tomando las armas y organizando la guerra, la producción y la distribución en toda España. El Estado republicano salta en pedazos. El poder real está en manos de los obreros armados. Lo ejercen comités obreros bajo distintos nombres. El revolucionario Muniz, militante de la Cuarta Internacional, los llamará comités gobierno. La derrota de los golpistas en 2/3 del territorio y en las principales ciudades provoca una profunda revolución social. Los terratenientes son expropiados y las tierras colectivizadas. Las industrias son incautadas. Los servicios públicos son administrados por comités UGT-CNT. La cabeza de esta insurrección obrera es Cataluña, la mayor concentración obrera. Pero subsisten las instituciones de la República burguesa, el Gobierno de Madrid y la Generalitat de Cataluña sin apenas poder real. Solo existen porque los dirigentes obreros han decidido no sustituirlos. Desde ellas, la sombra de la burguesía tratará de paralizar, disgregar y asfixiar el movimiento socialista de las masas en territorio republicano. La situación de doble poder en la España republicana debía ser resuelta en un sentido o en otro. Las organizaciones obreras se dividen entre los partidarios de concluir hasta el fin la obra revolucionaria y los de colaborar con la burguesía republicana y buscar el apoyo de las llamadas potencias democráticas, Francia e Inglaterra, que darán la espalda a sus llamados. Winston Churchill dijo: una España fascista resucitada en completa simpatía con Italia y Alemania es una suerte de desastre. Una España comunista que desplegara a través de Portugal y de Francia sus pérfidos tentáculos sería otro, y que muchos consideran peor. El 4 de septiembre de 1936, el dirigente de la izquierda del PSOE, Francisco Largo Caballero, figura con prestigio entre los obreros, es nombrado presidente del gobierno. Su gobierno, que incluye a ministros republicanos burgueses y a representantes del PSOE, del PC, de la UGT y de la CNT, propone aplazar las tareas revolucionarias hasta la victoria en la guerra. Entre tanto, se dedica a reconstruir el Estado burgués y destruir el poder de milicias y comités obreros. El gobierno catalán, presidido por Lluís Companys y que incluye además al POUM, hará lo mismo en Cataluña. Pero a pesar de la actuación de los gobiernos de Caballero y Companys, las conquistas revolucionarias de julio de 1936 seguían en pie. Lucha por defenderlas una oposición revolucionaria que poco a poco se organiza. La forman militantes anarquistas opuestos a la disolución de las milicias obreras que crean el grupo de los Amigos de Durruti, que publica El Amigo del Pueblo. A ellos se unen los dirigentes de las Juventudes Libertarias de Cataluña. Los dirigentes del POUM, tras su expulsión del gobierno catalán en noviembre de 1936, radicalizan su posición. Su organización juvenil, la Juventud Comunista Ibérica, va más allá y se pronuncia por la disolución del Parlamento y en pro de una asamblea constituyente elegida sobre la base de los comités de fábricas, de las asambleas de los campesinos y de los combatientes. En Cataluña se encontraba también la organización más resueltamente decidida a poner fin a la revolución, el PSUC, que seguía ciegamente las órdenes de Moscú y al que apoyaban firmemente el Estado republicano de Companys y un sector importante de la pequeña burguesía,
impaciente por sacudirse el poder de los comités obreros dirigidos por los anarquistas. La lucha entre revolución y contrarrevolución es inevitable. Durante las últimas semanas de abril de 1937, los enfrentamientos entre los guardias de asalto y los obreros se multiplicaron. Los trabajadores se negaban a ser desarmados. El lunes 3 de mayo, el consejero de Seguridad Artemio Aiguadé, de Esquerra Republicana, ordena al comisario Rodríguez Salas, miembro del PSUC, apoderarse de la central telefónica, que había sido arrancada a los sublevados el 19 de julio de 1936 y que funcionaba bajo la dirección de un comité de UGT y CNT y de un delegado gubernamental. La custodiaban milicianos de la CNT. Rodríguez Salas se dirigió a la central con 3 camiones de guardias. Desarmó a los milicianos del piso bajo, pero tuvo que detenerse ante las ametralladoras colocadas en batería en los pisos de arriba. La provocación desencadenó la reacción de miles de obreros en las fábricas y en los barrios, que se levantaron rearmándose y construyendo barricadas. El movimiento insurreccional se extendió como la pólvora por todas las zonas de la ciudad y por toda Cataluña. Orwell, testigo de los hechos, explica cómo las masas construyen sus barricadas. Largas hileras de hombres, mujeres y niños pequeños arrancaban adoquines, los transportaban en una carretilla e iban de un lado a otro tambaleándose bajo pesados sacos de arena. Al anochecer, los comités regionales de la CNT, de la FAI, de las Juventudes Libertarias y el Comité Ejecutivo del POUM celebran una reunión conjunta. Los poumistas proponen abanderar el movimiento espontáneo de los obreros catalanes. O nos ponemos a la cabeza del movimiento para destruir al enemigo interior, o el movimiento fracasará, y eso será nuestra destrucción. Los dirigentes de la CNT y la FAI no estuvieron de acuerdo y optaron por el apaciguamiento, y los del POUM no se atrevieron a seguir sin ellos. Al día siguiente, 4 de mayo, los obreros eran dueños de la capital catalana. Companys, en la radio, desaprobó el ataque a la central telefónica y lanzó un llamado a la calma. El Comité Regional de la CNT lo apoyó. Deponed las armas. Es al fascismo al que debemos abatir. El Comité Nacional de la CNT envía a Barcelona al secretario general Mariano Vázquez y al ministro de Justicia García Oliver para mediar entre las partes. El miércoles 5 de mayo los obreros seguían dueños de las barricadas. La radio difundía el texto de los acuerdos a que se había llegado entre la CNT y el gobierno de la Generalitat. Cese el fuego y retirada simultánea de los policías y de los civiles armados. El POUM se plegó. El proletariado ha obtenido una victoria parcial sobre la contrarrevolución. Trabajadores, volved al trabajo. En las barricadas, las masas resisten a pesar de los continuos llamamientos de los dirigentes. Solo 2 organizaciones llaman a no deponer las armas: los amigos de Durruti y los partidarios de Trotsky, la sección bolchevique-leninista que distribuye en las barricadas un panfleto con el título «Viva la ofensiva revolucionaria», cuyo texto dice: Nada de compromisos, desarme de la Guardia Nacional Republicana y Guardia de Asalto Reaccionarias. El momento es decisivo. La próxima vez será demasiado tarde. Huelga general en todas las industrias que no trabajen para la guerra hasta la dimisión del gobierno reaccionario. Solo el poder proletario puede asegurar la victoria militar. Armamento de la clase obrera. ¡Viva la unidad de acción CNT, FAI, POUM! ¡Viva el Frente Revolucionario del Proletariado! En los talleres, fábricas, barricadas, etc. Comités de Defensa Revolucionaria. Por su parte, los amigos de Durruti decían en la octavilla que distribuyeron en las barricadas: Trabajadores, una junta revolucionaria, fusilamiento de los culpables, desarme de todos los cuerpos armados, socialización de la economía, disolución de los partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle. La revolución ante todo. Saludamos a nuestros camaradas del POUM que han confraternizado en la calle con nosotros. ¡Viva la revolución social! ¡Abajo la contrarrevolución! Hay quienes hablan de una insurrección organizada por el POUM y la CNT, pero la reacción obrera fue espontánea. Robert Lawson, sindicalista francés,
constata la aplastante superioridad de los obreros en armas, dueños prácticamente sin combate de las 9/10 partes de la ciudad, y subraya que esta fuerza no fue utilizada más que para la defensiva y contra la voluntad de los dirigentes de la CNT. Desde el primer disparo hasta el último, los comités regionales de la CNT y de la FAI no dieron nunca más que una sola orden, que lanzaron ininterrumpidamente por la radio, a través de la prensa, por todos los medios, la orden de cesar el fuego. En cuanto a los dirigentes del POUM, se negaron a correr el riesgo de aislarse intentando desbordar a la dirección de la CNT. George Orwell explica: Las órdenes que emanaban directamente de la dirección del POUM nos pedían que apoyásemos a la CNT, que no disparásemos, a no ser que disparasen sobre nosotros primero, o que fuesen atacados nuestros locales. Mientras los jefes de la CNT y el POUM ordenan mantenerse a la defensiva, la contrarrevolución moviliza todas sus fuerzas. El ministro de Defensa del Gobierno republicano de Madrid, Prieto, ordena que zarpen hacia Barcelona 2 destructores y que la aviación se prepare para intervenir. El nacionalista Companys renuncia a la autonomía catalana para aplastar a los trabajadores. El historiador Burnett Boloten escribe: Por tierra y por mar siguieron llegando refuerzos equipados con las armas más modernas, y al cabo de pocos días se estimaba que su número en la región era de 12.000 hombres. Orwell explica que se trataba de las tropas mejor armadas que había visto en la zona republicana. La victoria de los obreros revolucionarios de Barcelona hubiera supuesto un cambio drástico en la situación, no solo en la España republicana, sino en la propia retaguardia de Franco y fuera de España. Pero los dirigentes del POUM y la CNT dejaron pasar la oportunidad. Las jornadas de mayo fueron en realidad el toque de agonía de la revolución. Anunciaron la derrota política para todos y la muerte para algunos de los dirigentes revolucionarios. La represión se ceba contra los obreros y las patrullas, que son desarmadas violentamente por los guardias de asalto provenientes de Valencia. Además de los 500 muertos y de los 1.500 heridos de los enfrentamientos entre los obreros revolucionarios y las fuerzas republicanas y estalinistas, las cárceles empiezan a abarrotarse de militantes de la CNT y el POUM acusados de contrarrevolucionarios. Son asesinados revolucionarios y opositores a Stalin, como Camilo Berneri, dirigente de los Amigos de Durruti. Pravda anunciaba: En lo que a Cataluña se refiere, la purga de trotskistas y anarcosindicalistas ha empezado. Será conducida con la misma energía con que se ha hecho en la URSS. Frente Rojo, periódico del PC de Valencia, escribía: Quienes provocan los disturbios de Cataluña son enemigos, feroces enemigos nuestros, gente sin ideal ni corazón al servicio de los invasores. Es preciso actuar con energía implacable. Se desencadena una campaña de calumnias contra el POUM. Se les acusa de espiar para Franco. El partido es disuelto y sus dirigentes detenidos. Andreu Nin es trasladado a una cárcel secreta controlada por el PC y la GPU en Alcalá de Henares y es torturado hasta la muerte. Pero su resistencia hace fracasar el plan de organizar en Barcelona un proceso amañado como los de Moscú. Finalmente, los dirigentes del POUM serán juzgados, no por colaborar con Franco, sino por su posición política. Según la acusación, la línea general de la propaganda de este partido era la supresión de la República y de su gobierno democrático a través de la violencia y la instauración de una dictadura del proletariado. Todo un delito para unos militantes revolucionarios. Las barricadas de Barcelona en mayo de 1937 son el último combate de la Revolución Española de 1936, derrotada por la contrarrevolución republicana y estalinista. Aplastada la revolución, el gobierno negrín libraba una guerra de defensa de la patria contra la intervención extranjera. Pero los obreros, que en 1936 lucharon a muerte contra los fascistas, aunque aún defienden la República contra Franco, han perdido el impulso revolucionario que les llevó en 1936 a dejarse matar por su causa. Barcelona
arrancada heroicamente a los insurrectos en julio de 1936, es entregada sin combate en enero de 1939, mientras el gobierno huye al extranjero. La derrota de la Revolución Española es el fin de una ola revolucionaria. Derrotado el último combate de los obreros europeos, queda abierto el camino a la guerra imperialista que sumirá a Europa en la barbarie. Para los militantes que hoy combaten contra la monarquía y la Unión Europea por la Unión de Repúblicas Libres del Estado Español, por la Revolución Social, es un deber sacar las enseñanzas de esta derrota. Sempre més